Buenos días a todos. Gracias por aceptar esta invitación y bienvenidos. Este es el primer webinario del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, una serie de webinarios que hemos pensado para compartir con ustedes de la mano de nuestros investigadores de la facultad y de expertos nacionales e internacionales reflexiones filosóficas de relevancia práctica. Queremos agradecerles nuevamente haber aceptado esta invitación a este evento, contarles que estamos muy felices de iniciar esta serie y de que sean ustedes quienes nos acompañen a vivirlo. Queremos hacer de este encuentro un encuentro cercano, por eso van a tener la oportunidad al finalizar la conferencia de participar, de vernos, de responder preguntas. Les agradecemos que mientras tanto tengamos nuestra cámara apagada y nuestro micrófono cerrado. Asimismo, que si tienen preguntas, que si tienen dudas, comentarios, el chat está habilitado para que todos participen. Insisto, hagamos de esto un encuentro muy cercano, lo más fiel a la presencialidad dentro de lo que se puede. Nuestro webinario de hoy se llama Posverdad o el dominio de lo trivial y está a cargo de dos invitadas muy especiales. Una de ellas es la profesora doctora Lourdes Flamarique. Ella es profesora de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Navarra, en España. Ha estudiado e investigado en las universidades de Navarra, de Múnich y Boston University. Ha sido profesora visitante en universidades de Colombia, México, Argentina, Chile, Kenia. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre filosofía moderna y contemporánea, epistemología, hermenéutica y teoría de la cultura. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación sobre cuestiones actuales de la filosofía en el marco del diálogo interdisciplinar. Asimismo, nos acompaña la doctora profesora Claudia Carbonell. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, donde también cursó una maestría en filosofía, es licenciada en filosofía. Fue directora y editora de la revista semestral de Filosofía, Pensamiento y Cultura. Actualmente es la directora del Grupo de Investigación Cultura y Racionalidad de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, reconocida por Colciencias, y es investigadora en los temas de fe, verdad y cultura, filosofía y cultura griega. No siendo más, nuevamente les doy la bienvenida. Bienvenidas a nuestras conferencistas. Este espacio es de ustedes. Recuerden que la idea es hacerlo muy cercano, muy ameno. Y nada, bienvenidas, adelante. Mediados de marzo tampoco estamos nosotros en el campus, o sea que en ese sentido estamos en igualdad de condiciones. Pero bueno, yo entro directamente en materia, ¿no? Cuando invité a mi amiga y colega Lourdes Flamarique a este espacio, yo lo que le dije es que me gustaría plantearlo como una continuación de un diálogo que con más voces, alguna incluso está aquí presente, iniciamos ya hace 3 años, ¿no? Primero preparando un simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea en la idílica localidad de Ribadesella, a orillas del Cantábrico. La temática del congreso estaba centrada en la pregunta, que es el subtítulo de este conversatorio, llamémoslo así, ¿importa todavía la verdad? Y cuyo fruto pues, fue un libro que Lourdes y yo editamos conjuntamente. Y bueno, unos meses después de ese primer encuentro y ese primer espacio de discusión sobre este tema, la profesora Flamarique organizó un workshop en el que yo también tuve la fortuna de participar, ahora en el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, dentro de un proyecto que se titula Cultura Emocional e Identidad, en el que ambas colaboramos. Y el título del workshop era Truth, Fulfilled and Defraud Expectations, ¿no? Efectivamente, respecto de la verdad hay muchas expectativas y me parece que incluso la convocatoria de este conversatorio lo demuestra, ¿no? Bueno, en ambos escenarios nos habíamos sentido interpelados todos los que participamos, por el hecho de que en los primeros años del siglo XXI, y en concreto entre los años 16 y 17, parecía que la cuestión de la verdad volvía a hacerse, después de una prolongada ausencia, un hueco en la opinión pública, y quizá con declaraciones un poco grandilocuentes de algunos expertos que decían que habíamos ingresado
en la era de la posverdad, ¿no? Y desde el proyecto de Cultura Emocional e Identidad, pues resultaba también interesante estudiar cómo esos llamados discursos de la posverdad o discursos posfácticos exhibían unos rasgos peculiares donde la dimensión emocional estaba claramente presente, ¿no? Porque, bueno, como todos probablemente sepan ya, lo propio de esos discursos posfácticos es que no es tanto que haya falsedad, que haya mentira, que haya engaño, pues con eso hemos coexistido los seres humanos desde siempre, sino que en este modo de enfrentarse a la realidad, por llamarlo de alguna manera, la respuesta emocional precede y en buena medida anula, a veces incluso subvierte, la veracidad de los hechos. Creo que resulta bastante evidente que es una sensibilidad peculiar, contrapuesta a la del, por lo menos en teoría, a la del discurso político ilustrado, ¿no? En el que parecía que siempre existía la posibilidad de verificación, ya fuera racional, probando argumentos, o fáctica, yendo a los hechos, y eso hacía parte importante del discurso público. Bueno, pues entre los años 16 y 17 ustedes recordarán que esa palabra se puso de moda, que incluso no solo colmó los periódicos y las publicaciones de diferente tipo, sino que incluso se hizo un hueco entre la palabra del año, ¿no? En varios idiomas. Y claro, nosotros nos preguntábamos si estábamos ante un trending topic de un siglo ya envejecido, sin que apenas hubiera comenzado el siglo XX, o si había algo más allí, ¿no? Porque más allá de esto, o sea, de la presencia de estos temas en la opinión pública, se hacía evidente un nuevo interés que era detectable, por una parte, en una clamorosa demanda de verdad de parte de la ciudadanía, como también en el ámbito académico de la filosofía y bueno, sobre todo desde principios del siglo XX, ¿no? 21, perdón. Es cierto que, como entonces decía la profesora Flamarique en esa convocatoria, el pensamiento filosófico, el arte, la literatura se anticiparon al dar la voz de alerta sobre la creciente irrealidad de nuestro mundo vital, ¿no? Es decir, de una especie de desconexión con la realidad que parece haberse instalado en algunos ámbitos de la experiencia. Bueno, y se trata de una preocupación que no nos ha abandonado. Y más aún, ayer lo comentábamos, ha sido avivada por la situación de emergencia sanitaria, por el COVID-19 que vivimos en todos los países desde hace meses, ¿no? Bueno, de esto queremos hablar hoy. Es decir, nos moveremos tanto en el ámbito del discurso filosófico, académico, como también en las preocupaciones más vitales, porque al final de eso trata la filosofía, ¿no? De iluminar la propia experiencia. Pero antes de pasar a la primera cuestión que tenemos preparada, quisiera preguntarle a la profesora Flamarique si me he dejado algo de lado, si quisiera añadir algo a esta breve, que fue una además incompleta presentación. Bueno, y un aspecto que ha quedado así un poquito como tangencialmente referido en tu presentación, un aspecto al que me gustaría insistir aquí es que los dos simposios, y tú recordarás porque estuviste en los dos de manera muy activa, tenían desde el principio un claro carácter interdisciplinar, ¿no? Entonces, no sé, yo por lo menos soy de esa generación que ha crecido en la promesa y en la expectativa de la interdisciplinariedad y, sin embargo, creo que en pocas ocasiones he encontrado un tema en el que todo el mundo se ha sentido concernido de tal manera que en cualquier disciplina o en otros ámbitos académicos consideran que era su terreno propio. Quería decir con esto, aunque me ha quedado un poco confuso, que en ese simposio intervenían, o sea, es verdad que el proyecto lo pilotaba el proyecto de cultura emocional, pero había también una intervención muy directa de otro proyecto de investigación también de ese instituto de mi universidad, que es sobre discurso público y estrategias de comunicación y de persuasión. Pero a la vez, cuando pensamos en ponentes y la idea también era que escuchar las voces de todos los ámbitos disciplinares, o sea, no solamente, o sea, no es una cuestión de filosofía, ¿no? Y una disputa interna, ¿no? Entre nosotros, sino que era algo en lo que todo el mundo sentía que se estaba jugando, por así decir, su propio ámbito de saber, ¿no? Y entonces invitamos a la colaboración de personas del mundo jurídico, periodístico, por supuesto, lingüístico, literario. O sea, la idea era, bueno, y lo que quería decir es que la respuesta era siempre, efectivamente, yo tengo algo que decir en esto, ¿no? O sea, cuando uno hubiera pensado, ¿no? La cuestión de la verdad, solo los filósofos saben y tal,
como digo, al menos en nuestro ambiente, mis colegas, todo el mundo sentía que él tenía algo propio que decir, ¿no? Y parte de las intervenciones más relevantes de esos simposios venían, pues, por ejemplo, del ámbito de las relaciones públicas, del ámbito de la comunicación, del arte, ¿no? Se recordarás, ¿no? Aquellas, por ejemplo, en esos años también hubo, al menos en España, y supongo que en otros sitios, en fin, no quiero dar una visión demasiado pequeña, pero al final también uno se mueve en un ámbito geográfico limitado y yo, por lo menos, pues el mío es sobre todo el español, ¿no? Pero recuerdo que hubo varias exposiciones llamativas y al mismo tiempo interesantes en las que lo que estaba en juego era la cuestión de la mentira y los desengaños, ¿no? Entonces, que el arte también ya diera esa llamada de atención, ¿no? Y que jugara de algún modo con expresiones artísticas para despertar la conciencia y para activar el interés por para distinguir lo real de lo ficticio, y pues me parece que también indicaba que lo que decía antes, ¿no? Que todo el mundo se sentía implicado y concernido, ¿no? Y luego solo también, perdóname que me alargue un poco, pero en relación con esos simposios, los dos enfoques y los modos de presentar los nuestros, pues en el primero, se habla de importa todavía la verdad, la pregunta lógicamente ya tenía trampa, ¿no? Porque la respuesta es siempre sí, ¿no? ¿Quién va a decir no? Porque en ese caso ya responder sí o no es de algún modo manifestarse que la verdad importa, porque importa la pregunta, importa el sentido que tiene la respuesta, ¿no? Pero también en el otro simposio, el de octubre de ese año, el de expectativas, ¿no? La verdad, expectativas defraudadas. Entonces, nos parecía que también, claro, las expectativas son algo que acompaña a la condición humana, ¿no? Que ha acompañado siempre y, por tanto, que implica normalmente una exigencia, ¿no? Exigencia de verdad, que se da en todos los ámbitos, ¿no? Y eso también explicaba el que en esos años hubiera un debate casi público en torno a la verdad y, en cierto modo, casi se podía decir que era una cuestión de primera línea, de primera importancia, ¿no? De máxima importancia incluso para la vida política, ¿no? ¿no? Entonces, como luego veremos, o sea, hay muchos ámbitos en los que eso ya estaba jugando también, ¿no? Como digo, en la primera liga, ¿no? Pero pasó a ser casi como una de las necesidades o de los indicios más claros de las democracias o del estado del bienestar en el que supuestamente vivimos, ¿no? La cuestión de la verdad. Y ahí sí que creo que llevábamos ya una especie como de sorpresa, ¿no? Para los que nos hemos dedicado siempre a la filosofía y que a veces hemos pensado que éramos un poquito como, no sé, que había una especie de empeño casi, bueno, como de técnico o ¿no? de visión pequeña, ¿no? En relación con la verdad, y descubrir que eso era una cuestión en la que cualquier ciudadano de a pie tenía algo que decir, ¿no? Y lo que tenía que decir era que, bueno, puede engañar cualquiera, pero nadie está dispuesto a que le engañen, ¿no? O sea, nadie lo tolera, ¿no? Entonces, ahí hay algo de un peso, ¿no? De potencia antropológico que se ha puesto de relieve justamente en todas esas polémicas, ¿no? Y entonces, digamos que también nosotros tratamos de servir con nuestra voz, ¿no? más filosófica al esclarecimiento de todas las dimensiones y aspectos que conlleva la disputa pública en torno a la verdad, ¿no? Pero bueno, no he añadido gran cosa a lo que tú habías dicho, sino que lo he hecho más complejo. No, claro que sí, ¿no? Porque precisamente así vamos tejiendo, ¿no? Esto. De hecho, ayer preparábamos ayer lo terminábamos de preparar, 4, digamos, temáticas sobre las que quisiéramos hablar ahora. En realidad creo que vamos a alcanzar a hablar solo de 3 de ellas. Y la primera, quizás un poquito más filosófica, nuestro primer punto, ¿no? Porque es cierto, como acaba de decir Lourdes, que en algunos ambientes académicos, quizá esta vuelta a la verdad pilló de sorpresa, ¿no? Y eso probablemente se deba, no se trata de hacer aquí tampoco un diagnóstico de la historia reciente de la filosofía, pero quizás se deba a 2 tendencias que estuvieron presentes en la academia en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que no están inconexas, pero que buscar, digamos, esas conexiones en estos momentos nos llevaría por otros derroteros, ¿no? Por una parte, es cierto que en las últimas décadas del 20, el monopolio sobre la verdad en el ámbito académico lo han tenido o lo tuvieron las teorías más de corte formalista, de inspiración lógico-cientificista, donde
bueno, primero que todo hay que darle las gracias porque mantuvieron vivo el debate, ¿no? Pero además, donde se maneja un concepto unívoco de verdad, ¿no? Mientras tanto, en otros ambientes académicos triunfó, ambientes académicos, digamos, más de inspiración continental, aunque no solo, triunfó una actitud escéptica respecto a nuestra capacidad de verdad, es decir, a nuestra capacidad de decir algo sobre el mundo, sobre lo real, ¿no? Y lo interesante es que, como sucede a la postre con las ideas, pero en este caso lo hemos visto hecho realidad, esa deriva pasó una factura social. Y efectivamente en la sociedad mediática de los años 80 y 90, esas ideas del mainstream filosófico posmoderno se asentaron cómodamente, sobre todo en facultades ajenas a filosofía, en las facultades de ciencias sociales, de literatura, de comunicación, de psicología, de derecho, bueno, y también en nuestros televisores y posteriormente en nuestras pantallas, ¿no? So, más que una corriente es un estilo, ¿no? El estilo posmoderno, la French Theory, el constructivismo social, lingüístico, cultural, etcétera, ¿no? Y en efecto uno podría decir que no es solo una cuestión de ideas filosóficas, sino que llevamos tiempo instalados en una especie de pensamiento común de que, por decirlo rápidamente y probablemente mal, podemos modificarlo todo, ¿no? O sea, desde nuestras capacidades, a través de las técnicas, hasta nuestros deseos y emociones, a través de la gestión de las emociones o la ingeniería social. Y claro, las consecuencias éticas, sociales y políticas de este giro pues son las que quizá han hecho presente esta crisis de la llamada posverdad, ¿no? Entonces yo le proponía a Lourdes que habláramos en primer lugar sobre esta cuestión, ¿no? Decir qué ha cambiado y qué no respecto de los discursos filosóficos sobre la verdad en los últimos años. Es decir, estamos ante el debate de siempre que se remonta a mi amigo Platón, o es un debate nuevo o es el debate clásico renovado, es decir, cuáles son las coordenadas contemporáneas de la preocupación por la verdad. Y como Lourdes es la profesora de filosofía contemporánea, entonces yo le paso la pelota. Hay una cosa que no siempre creo que en nuestro trabajo filosófico destacamos de manera suficiente, ¿no? Y es que es verdad que han cambiado las teorías o que uno puede encontrar sistemas distintos y que hay incluso pues, una historia del pensamiento, una historia de las ideas, pero yo creo que lo que realmente ha cambiado, se modifica es la realidad. Y me parece que el siglo XX es con diferencia respecto a otras épocas, no digamos ya a los griegos, creo, ¿no? Un siglo en el que digamos, el peso y la relevancia desde el punto de vista de nuestra experiencia de realidad que tiene todo lo que depende de mediaciones técnicas, ¿no? Y de alguna manera de artificio cultural es superior o sea, nunca se ha dado tanto, ¿no? Pues yo creo que también, de algún modo, claro, la conciencia o la mentalidad común no puede ser como inmune, ¿no? A esa hipertrofia, por así decirlo, de la realidad cultural mediada, ¿no? O sea, mediada incluso técnicamente. Y es comprensible también que de algún modo se impusiera el que bueno, todo lo que hay es, en cierto modo, más artefacto que algo propiamente real, ¿no? En sí o natural, ¿no? Por tanto, de algún modo, uno podría decir, un ciudadano de los países en los que nos movemos nosotros tiene un contacto, pues casi se podría decir al 95%, ¿no? con cosas, objetos, realidades, entidades que son producidas de una manera o de otra, ¿no? Con mayor o menos sofisticación, ¿no? Incluso, pues, no sé, nosotros las plantas las tenemos en jardines, que es otra manera cultural de manejar la naturaleza, o en macetas, o para nosotros el contacto directo, o incluso, pues, uno hace una excursión al monte, ¿no? No sé, hoy leía, por ejemplo, que 4 ciudadanos de mi tierra, de Navarra, pues han perecido en una cavidad ahí en Suiza porque estaban haciendo ese tipo de deporte que se hace entre montañas, en cascadas. Bueno, para nosotros incluso el contacto con la naturaleza es parte de nuestra cultura, es algo sumamente cultural e incluso va acompañado con artificios pues con un tipo de palos, o sea, natural, que no, más bien casi todo es eso, artificial, técnico, ¿no? O sea, el peso de las mediaciones es muy, muy fuerte, ¿no? Y por tanto, es fácil que uno caiga, ¿no? O cayera, ¿no?
en esa visión de, bueno, en realidad todo lo que hay es más bien técnica o cultura, ¿no? Y por tanto, incluso la cuestión de la verdad pues se puede dejar a un lado porque lo que importa es saber cómo manejar, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Cómo vivir con todo ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que parejo a ese hiperdesarrollo, por decir, hipertrofia de lo cultural técnico, ¿no? Que ha vivido el siglo XX y por lo tanto también el XXI, también hemos vivido el que de la verdad, o quien podía hacer afirmaciones que tenían carácter necesario, que se cumplían siempre, era la ciencia. Y la filosofía dejó ese terreno poco a poco a la ciencia, ¿no? Dejó que de algún modo de la realidad hablaran sobre todo los científicos. Y también es verdad que progresivamente se ha ido ocupando más pues, del quehacer humano, de los modos de vida, de lo que podríamos llamar la cultura o la historia, ¿no? Entonces ahí pues es verdad que las afirmaciones que se pueden hacer nunca pueden tener ese carácter tan tajante, por así decir, ¿no? Tan incontestable como pretende la ciencia, que por otro lado pues, ha alcanzado grandes logros con ese tipo de afirmaciones, ¿no? Todo esto describe una situación, ¿no? que ha dominado durante décadas y que ha calado, podría decir, en nuestra mentalidad, o sea, ha calado en ámbitos, pero voy enseguida a tu pregunta concreta, ¿no? Yo estaba pensando incluso, o sea, nosotros, ¿quién no ha tenido una conversación con amigos, ¿no? Sobre todo, como me imagino que los oyentes aquí, casi todos son pues, de filosofía, ese tipo de conversaciones con amigos en las que uno va a ver una película o, sobre todo una película, ¿no? Y entonces aparece al comienzo de la película ese letrerito que dice, esta película está basada en hechos reales, ¿no? Y siempre hay alguien, un amigo que por otro lado suele ser muy competente en algún ámbito, en alguna ciencia o en algo tal, que dice, pues qué bien, ¿no? Qué interesante, merece la pena, ¿no? O sea, alguien que considera que esa afirmación, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros, digo, miramos a Filosofía, miramos así como con perplejidad, como diciendo, pero puedes decir una ingenuidad tan tremenda, ¿no? O sea, es un relato como otros muchos relatos, ¿no? O sea, lo de menos es si el personaje existió, lo de menos es si ha conseguido el director o el escenógrafo recrearlos. O sea, esa idea de que todavía hay, por así decir, algunas fuentes suficientemente confiables sobre la verdad. Entonces, la ciencia o ese pequeño lema, ¿no? Muletilla que uno puede poner, ¿no? Bueno, todo eso, ¿de qué es indicio? Bueno, indicio de que efectivamente el cine, las series, la televisión, la literatura son ficciones. Y por tanto, que ficción tiene que ver con ilusión o con engaño. Entonces, el no haber pensado suficientemente lo que implica una ficción, ¿no? Y que de algún modo también nuestra propia exposición, nuestra memoria, ¿no? Por más que quiera ser fiel, ficciona, en el sentido de que establece una concatenación de sucesos, una narrativa, ¿no? Y que la ficción no necesariamente es una ilusión engañosa, sino que es otra manera de presentar lo que no puede ser presentado sino en un enlace, ¿no? de sentido, que es lo que es, ¿no? Entonces, como digo, no haber pensado suficientemente eso. Y en una época en la que lo que hay es pues, una especie como de superabundancia de todo tipo de ficciones, de todo tipo de mediaciones, pues de algún modo el confinamiento primero que hemos vivido no es el de la pandemia, sino el confinamiento de la verdad a un único tipo de discurso que es el de la ciencia. Y con unas formas de decir, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, en realidad también, claro, uno puede pensar, ¿por qué ha estado tan callada la filosofía? ¿No? ¿Por qué no se ha hablado de la verdad suficientemente en las últimas décadas? Y en realidad siempre se ha hablado. Se ha hablado incluso para aquellos que han alimentado la sospecha frente a la verdad. O sea, estos mismos han hablado muchísimo sobre la verdad. Estoy pensando en esos pensadores franceses a los que aludías, ¿no? Pero en cualquier caso ha habido buena parte de las corrientes filosóficas que han dominado el siglo XX y por tanto de las que somos los herederos, han tenido como una de las tareas primordiales la de una ampliación de alguna manera de la verdad. Y entonces ahí pienso en el caso, por ejemplo, desde luego de la hermenéutica, claramente. Me parece que es interesante también la factura del libro Verdad y Método, la propia paradoja del título, ¿no? Y el modo en cómo el propio Gadamer lo ha defendido, lo ha expuesto, ¿no? Ese es un libro como otros que aparecen en todos aquellos años, los que tratan de despertar a una sociedad
de ese tipo de idolatría que es la de la ciencia y por tanto la de la verdad científica. Coincide, o sea, poco después de la publicación de Verdad y Método, y sobre todo claramente en la década de los 70, hay muchas voces que de algún modo suman su esfuerzo, ¿no?, de aclarar y de entender mejor, suman sus voces a lo que se llamó un movimiento de rehabilitación de la verdad práctica. Y la idea era, ojo, hay un saber acerca de la verdad sobre su múltiple significación, ¿no?, y sus diversas formas, ¿no?, que de alguna manera hemos ido perdiendo con el correr de los siglos, sobre todo con la modernidad, y con el auge de una forma de verdad que es la que mejor se acomoda a los estudios de lógica o de filosofía de la ciencia, pero esas otras dimensiones de la verdad están, han resurgido o han aparecido o han sobrevivido, mejor dicho, en otros ámbitos que no habían sido los filosóficos, ¿no?, o que no habían sido solo los filosóficos. Entonces, en esos años, esa década de los 70, como digo, hay ese movimiento de rehabilitación de la filosofía práctica, la verdad práctica, en el que colaboran gentes de más diverso pelaje, podría decir, filosófico, y que ponen también, de nuevo, decir, en valor esa diversa significación y modalidad de la verdad, ¿no? Entonces, ¿es un debate nuevo? No. Incluso antes de que se pusiera de moda la palabra posverdad, no palabra del año, etcétera, y antes de que saltara a los titulares de prensa, nuestra común amiga Franca Agostini ya señalaba cómo llevábamos de todo el siglo viviendo la década de la verdad, ¿no?, porque la proliferación de escritos que tenían como tema la verdad era clara y evidente, ¿no? Pero incluso también en el conversatorio que tuvimos ayer, un poquito de prueba, yo señalaba que justo en estos días, en una cosa que estoy trabajando y por tanto leyendo a otros colegas en cosas que publicaron hace unos años, o sea, pues me llamaba la atención el que prácticamente no hay escrito, no hay ensayo de filosofía en el que a partir de la página quinto o antes incluso quinta haya aparecido la cuestión de la verdad, ¿no? Es decir, que en realidad nunca había desaparecido, nunca había estado eso, marginada, ¿no? Nunca. Siempre había estado presente, ¿no? Lo que, digamos, se había debilitado, ¿no?, con esa hipertrofia de las mediaciones culturales, podría así decir, ¿no?, y de los discursos en los que se insistía mucho en el carácter de simulacro y de ficción de todo, ¿no? Pues lo que había perdido fuerza era, de algún modo, la argumentación más espontánea y más sencilla sobre nuestras necesidades de verificar y de comprobar y de asegurar, ¿no? Pero, o sea, también estos días, como digo, en lo que estoy trabajando, me encontré unas notas que había tomado hace unos años, que había leído un texto que apareció póstumamente de Wittgenstein sobre la certeza. Y porque parece que en los últimos años de su vida había estado trabajando sobre esta cuestión, la certeza, y sus notas luego fueron publicadas por sus albaceas testamentarios, ¿no? Y como siempre, Wittgenstein, pese a que muchos de sus seguidores lo hayan de alguna manera enredado y complicado en distinciones formales que no están en principio en sus textos, dice cosas casi, podríamos decir, de sentido común, ¿no? Y de sentido común, como por ejemplo, que cuando uno sabe algo, lo sabe, y cuando uno piensa que sabe algo, piensa que lo sabe en clave de verdad, de qué es lo que es, ¿no? Y por eso también uno enseguida podría dar razones de por qué esto y qué es lo que piensa, ¿no? Es decir, que de algún modo, como digo, en esos textos de Wittgenstein mismo, él lo que está proponiendo es que uno convive o vive pacíficamente en el territorio de la verdad. Y solo de algún modo, cuando se ve amenazado o discutido, es cuando uno empieza a tener que encontrar las razones por las que sostiene una cosa o sostiene la otra, ¿no? Y quizás en el ámbito de la filosofía, pues de algún modo esa capacidad de dar razones, ¿no?, de por qué la verdad es algo que nos acompaña siempre, se habían visto pues oscurecidas o debilitadas de tal manera que, o ensombrecidas, ¿no? Y parecía que no se hablaba de la verdad, ¿no? Y que hemos despertado todos gracias también a algo que responde, y termino ahora enseguida mi larga respuesta, ¿no?, que responde al desarrollo técnico, ¿no? Nunca como hasta ahora, por las redes, por los medios de comunicación, por los dispositivos a los que estamos conectados, por tanto, porque nos llega todo en tiempo real o casi antes de que haya sucedido, podríamos decir, ¿no?
Nunca como hasta ahora hemos estado tan hiperinformados y, por tanto, nunca como hasta ahora para nosotros han sido tantos las informaciones o las noticias, ¿no? Las noticias en el sentido de notas, de saber algo de algo, ¿no? Sobre los que no tenemos evidencias, por así decir, por experiencia propia, ¿no? Y, por tanto, nunca como hasta ahora hemos estado tan expuestos a que se nos colaran los goles de lo opinable como verdadero o de lo falso también como verdadero o como probable, ¿no? Nunca como hasta ahora. Entonces, digamos que me parece que todo este renacer del debate y del interés no solo filosófico, sino mediático y en todos los ámbitos del saber, ¿no? Por la verdad, también tiene que ver pues, con este momento de la cultura sí, mediática, podría decir, por decir una palabra que engloba muchas maneras de sobrevivir, ¿no? Y de conectarnos, ¿no? Como esta misma que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lourdes, por tu respuesta. Yo pensaba, mientras te escuchaba hablar, en algo que también salía ayer en nuestra conversación, y es cómo junto, además de los intereses multidisciplinares en torno a la verdad, algo que se ha puesto en evidencia no solo en estos últimos años, porque efectivamente quizá en todo el siglo XX en algunos ámbitos filosóficos ha sido así, es que la verdad pues no tiene un único sentido, un único significado, se dice de muchas maneras, como diría mi amigo Aristóteles, y claro, quizá esa identificación de la verdad con el ámbito científico, el ámbito lógico-formal, nos ha llevado a pensar en ella siempre en términos de objetividad, ¿no? Es decir, lo verdadero es lo objetivo, ¿no? Y claro, los términos subjetivo y objetivo, pues respecto de ellos, pues suele haber muchísimas confusiones, ¿no? Es también parte del ambiente en el que vivimos, ¿no? Sin embargo, algo en lo que tú has trabajado y en lo que a mí, digamos que a mí también me interesa mucho, es esa dimensión subjetiva de la verdad, ¿no? Tú mencionabas las teorías narrativas sobre la identidad, sobre la verdad, sobre la memoria histórica, de la que no hemos hablado en este momento, pero ayer sí hablábamos. Pero no me refiero solo a eso, sino también al interés por lo biográfico que se ha presentado a lo largo del siglo XX y que sigue presente, por lo menos en la librería sigue presente. Y luego pues también al tema de las emociones al que nos referíamos al principio, ¿no? Es decir, hay algo así como la verdad de uno mismo, ¿no? La verdad del conócete a ti mismo, de Delfos, ¿no? De la autocomprensión. Y por otra parte, pues también hay relación, digamos, o interés, más que relación, interés por la verdad, ya no solo en el ámbito privado de la propia comprensión, sino también en los ámbitos de movimientos identitarios o de identidades colectivas que tanto han y siguen moviendo nuestras políticas públicas y la misma opinión de la mayoría, ¿no? Entonces, quisiera que conversáramos un poco sobre eso, sobre esa, como te decía, esa dimensión subjetiva, no en el sentido negativo de subjetivo, sino en el sentido de la dimensión de la verdad del sujeto, ¿no? De la propia verdad. Yo creo que, claro, aquí también hay muchos temas, ¿no? Pero solo incluso por el comienzo de tu pregunta, o sea, yo también muchas veces he pensado, ¿cómo hemos dejado incluso que se nos imponga esa distinción entre subjetivo y objetivo como algo, ¿no? que divide y que separa, ¿no? Y cuando en realidad sabemos que nos dedicamos a la filosofía, que eso tiene que ver con dificultad, con el conocimiento y con una distinción que os ha quedado mucho trabajo, por así decirlo, en la filosofía, ¿no? Pero quiere decir que, o sea, el que eso haya calado también de algún modo en el acervo común, ¿no? Y que de algún modo uno identifique que objetivo es aquello, pues es también incontestable, ¿no? Y que es de las cosas, ¿no? Entonces, ya nadie, o quien acepta el objetivo, no habla de la verdad de las cosas o de la verdad de la realidad, sino de algo que parece como aséptico, como que nadie pudiera discutir, ¿no? Y haber aceptado también con eso que en cambio subjetivo es algo particular, ¿no?
claro, uno podría decir, pero bueno, no hay, puesto que la verdad tiene que ver con la experiencia de la verdad, pues en cierto modo toda experiencia de verdad es de un sujeto. Por tanto, si hubiera alguna verdad, sería siempre subjetiva. Pero ¿por qué ceder, ¿no?, a la idea de que lo subjetivo es simplemente lo particular, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, eso daría para otro webinario aparte, ¿no? Lo que me parece de todo esto más, claro, también interesante es que yo antes decía, bueno, en el ámbito filosófico, pues de algún modo hablar de la verdad y sobre todo hablar de la verdad en términos de la verdad de las cosas, pues no ha estado bien visto, ¿no? Por así decirlo, era algo que a uno le ayudaba a situarse en el Olimpo filosófico, ¿no? Hasta hace muy poco, ¿no? Porque sonaba pues a una especie de no sé, una antiguaya, ¿no? Casi, ¿no? De épocas griegas o medievales, ¿no? Y en cambio, pues el discurso o la argumentación en torno a la verdad estaba más en manos de la lógica o de la filosofía de la ciencia, de una teoría puramente epistemológica, ¿no? Pero, sin embargo, pese a eso, donde la verdad se ha seguido cultivando y de una manera asombrosa es claramente en ámbitos como el de la literatura, por ejemplo, o en el del arte. Pero también se ha cultivado de una manera asombrosa en eso que podríamos también llamar la autocomprensión, ¿no?, del hombre y de la mujer en las sociedades desarrolladas, que pronto, en las sociedades modernas desarrolladas, advirtió que su lugar en la sociedad es como actor, ¿no?, como agente, ¿no? Y que pronto también, ¿no?, trató de encontrar, por decir, el guión de su propia actuación. Y, o sea, ya en el siglo XVIII es bien sabido, ¿no?, aparece como una de las aspiraciones o expectativas vitales la de la búsqueda del sí mismo y, por tanto, la del autoconocimiento. Digamos que esa demanda de autoconocimiento, de un saber quién es, ¿no?, y el quién siempre es una respuesta de algún modo personal, no solo no ha disminuido, sino que ha ido cobrando cada vez más fuerza, ¿no?, hasta irrumpir como una especie de torrente, ¿no?, en medio también de la configuración de nuestro propio psiquismo, ¿no?, la cuestión de la identidad. Y eso justo también en el contraste de un mundo en el que esa otra forma de racionalidad tan apreciada como podemos decir la objetiva científica, ¿no?, en la que hay parámetros que son también universales, que son comunes, ¿no?, también ha ido creciendo e imponiéndose, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo lo que trataba, no voy a decir que equilibraba, porque de hecho no equilibraba, ¿no?, pero lo que suponía de algún modo un freno, ¿no?, a ese auge o ese incremento de un tipo de racionalidad más bien abstracta y universalizante, ¿no?, que es la de la racionalidad científico-técnica, eran ese otro espacio interior, ¿no?, para la búsqueda del sí mismo, para el autoconocimiento, para la cuestión identitaria. Como digo, eso en literatura, en arte, pero desde luego en las expresiones culturales, en todas las manifestaciones de lo que podemos llamar la cultura popular ya estaba, ¿no?, hasta el punto de que ya en las últimas décadas del siglo XX aparece como la cuestión política clave. Identidad de género, identidad nacional, identidad de raza, identidad, ¿no?, la identidad. Entonces la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué una cultura que nace moderna y por tanto con la aspiración a una racionalidad universal, ¿no?, por fin un derecho que nos iguale a todos, ¿no?, nada de los particularismos del origen y tal? ¿Por qué se ha confiado casi por completo, ¿no?, a la búsqueda, en cambio, y a la defensa de lo particular? De lo que de alguna manera... Bueno, entonces ahí me parece que hay una especie de arco, ¿no?, de una evolución que ha necesitado por lo menos de 2 siglos, ¿no?, y que es interesante, ¿no?, pero que también se puede entender o leer en términos de una reivindicación de la verdad. ¿De qué tipo de verdad? Bueno, pues muy bien, ya que desde el punto de vista de la racionalidad, la ciencia se ha hecho con la hegemonía y con el control y dominio, ¿no?, pero hay un ámbito en el que la ciencia no tiene una voz tan poderosa, y ese ámbito es el de la propia vida, ¿no?, del propio proyecto personal, ¿no?, y el de esas otras particularidades que tienen que ver, esos modos o aspectos que tienen que ver con lo que quizás a la ciencia no le ha interesado tanto,
pero que son el sustrato y el material, el aire que respiramos, ¿no? Que son, pues eso, nuestra personalidad, nuestras expresiones más bien de puertas para adentro, ¿no? O de barrio, por así decir, ¿no? Es decir, lo más particular, ¿no? Entonces, ahí efectivamente, perdón. No, Sí. decía que también lo interesante es que ese tipo de discursos se den en términos de verdad, ¿no? Es decir, y por tanto también en términos que pueden ser universalizables, ¿no? Porque también se escribe sobre esto, se comunica, se pretende que los demás entiendan también las propias demandas identitarias, etcétera, ¿no? Pero no nos podemos quedar en esa pregunta más tiempo, porque ya estamos, o sea, ya deberíamos ir cerrando. Ay, Teníamos perdón. nosotros, no tú, es que aquí nos podemos quedar hablando las dos mucho tiempo y probablemente si los demás abrieran el micrófono, pues también, pero precisamente para que puedan abrir el micrófono, nosotros vamos a ir cerrando. Teníamos dos cuestiones más, es decir, una tenía que ver con la situación de la pandemia, que efectivamente parecía haber exacerbado esa dimensión más emocional y sobre todo había puesto como entre comillas, ¿no? Las posibilidades críticas de corroboración de la razón, ¿no? Por el exceso de información, ¿no? Entonces, de alguna manera, llevamos por lo menos aquí meses, ustedes intermitentemente, algunos meses y otros no, entendiendo todo desde nuestras pantallas y por tanto sin la posibilidad, digamos, más habitual, ¿no? De corroborar, de intentar salir del engaño, de la ilusión, con la que habitualmente digamos, nos relacionamos, ¿no? Es decir, solo con salir uno a comprar el pan o a salir uno al supermercado y encontrarse con alguien, pues ya uno podría corroborar algo, ¿no? Pero claro, días, semanas sin salir, pues de alguna manera nos han, uno podría decir, como abocado a una situación de solipsismo que no tiene antecedentes, por lo menos en nuestra vida, ¿no? Entonces, te daría la palabra, porque sé que tendrás algo que decir, y les pediría a los demás que quienes quieran intervenir, pues vayan levantando la mano mientras tanto. Bueno, también ayer comentábamos, ¿no? Se habla de pandemia y leía yo a un colega que decía infodemia, ¿no? Sí, nunca como, o sea, digamos que toda esta situación es una experiencia para todos inédita, pero también desde un cierto punto de vista es como una especie de laboratorio social en el que uno quisiera detenerse y examinar, ¿no? Porque, por ejemplo, algo a lo que te referías tú, ¿no? Ya llevábamos tiempo en el que para muchos de nosotros la información nos llega de muy diversa manera, la información y el conocimiento, ¿no? Y utilizamos recursos de muy diversa índole, ¿no? Pero que integramos en términos de verdad y de fiabilidad y confiabilidad de una manera espontánea, aprendida, ¿no? También eso forma parte del oficio, ¿no? Y digamos que lo mismo que la conversación con alguien o lo que veo en la calle o la gente que conozco o los sucesos que a mí me han acontecido a lo largo del día, ¿no? Todo eso de alguna manera se entrelaza con lo que he leído, con lo que me han contado, con lo que he visto, con la información de la prensa, etcétera. Es una situación, por decir, de no confinamiento, ¿no? Y uno, como digo, tiene sus recursos de contraste y trata incluso pues de alguna manera de equilibrar ese tipo de fuentes para dar con lo que es, por tanto, con la verdad. Eso no es posible, no ha sido posible en todos estos meses porque solamente había una fuente y una fuente que, bueno, en la que todos quizás hemos aprendido, hemos redescubierto por fin, ¿no? El carácter que tiene de ficción, de construcción, ¿no? Y por lo tanto saber que cualquier cosa que nos llega ya ha estado, ¿no? Está preparada, elaborada, ¿no? Pues de algún modo, sí, creo que es como si uno se hubiera quedado un poquito como mudo, ¿no? O estupefacto. ¿Qué ha pasado aquí, no? Y entonces, claro, como nunca también ha cobrado más fuerza expresiva y de convicción los aspectos más emocionales. El modo con quién conecta uno, de quién se fía uno. ¿Cuáles son las razones por las que me fío de esta información o de otra? Ay, amigo, pues es que eso son muy distintos. O sea, habría que analizarlas, ¿no? ¿Por qué unos se alinean a un tipo de discurso? ¿Por qué a otros de otro, no? ¿Por qué han proliferado? Me imagino que en Colombia lo mismo que aquí en España, ¿no? Las teorías conspiratorias, ¿no? La idea de, ¿no? Esa idea de yo, en cambio, estoy bien informada, estos no nos cuentan lo que tal, ¿no? Todo eso que normalmente la gente antes no te lo decía cada 2 por 3 y digamos que las fuentes de información, sobre todo mediática, eran parecidas, ¿no? Pues, no sé, no había parecidos canales, ¿no? Sin embargo, ahora, al depender de la pantalla, de algún modo la sospecha también se ha engrandecido, ¿no?
Entonces, como digo yo, en gente lo más sensata me he encontrado que te habla continuamente de teorías conspiratorias o de, bueno, yo en realidad sí que tengo un canal en el que sí que dicen lo que es, porque los demás no quieren decir. O sea, yo nunca había oído hablar tanto de la verdad y la mentira como ahora, ¿no? Ahora en que uno no puede contrastar casi nada, ¿no? Entonces sí que me parece que desde muchos puntos de vista es una experiencia sobre la que podríamos, por así decir, seguir trabajando, ¿no? Y examinando, ¿no? Pero, perdón, solo... sí que creo que, claro, uno puede decir horror, ¿no? Porque las emociones, pero también creo que pues no ha sido solamente negativo, ¿no? El efecto o el uso de las emociones. Creo que ha habido, o sea, me parece que ha habido como varias direcciones, ¿no? En el ámbito emocional en esta situación de la pandemia y en este también depender, ¿no? De la pantalla, ¿no? Por ejemplo, todos hemos apreciado, yo mismo ahora, ¿no? Que te veo a ti, pues es que es muy difícil ver la mirada de alguien, ¿no? Y entonces es muy difícil hablar cuando no te miran. Yo también lo comentaba con un colega y termino ahora mismo porque si no, no hay tiempo para preguntas, no dejo, mejor dicho, tiempo para preguntas, es como ahora he apreciado el saber de los filmadores y fotógrafos que consiguen hacer fotos o películas en las que sientes que el que está ahí en la pantalla lo tienes al lado. O sea, esa ilusión de realidad, corcho, me gustaría poder tenerla, ¿no? Porque yo la he echado de menos en todos estos meses de clases online y de conversaciones de este tipo, ¿no? Sí. Bueno, Sí. tenemos 3 preguntas que son las primeras que han levantado la mano, entonces, que son Ana Isabela Bueno, Jesús David Girado y María Camila Gallego. Entonces, pues les pediría que enciendan la cámara y bueno, hagan las preguntas. Tenemos que ser muy breves con las preguntas y pues luego tendremos que ser nosotros también breves con las respuestas para que nos dé tiempo a todo. Ana Isabela. Sí, hola. Hola. ¿Qué tal? Primero aclarar que ya no me dio tiempo de cambiar el nombre, lo utilizaba mi sobrina, entonces no soy Ana Isabela, como podrán darse cuenta. Mi nombre es Edilberto. Hola, Edilberto. Más bien, hola, ¿qué tal? Al escuchar obviamente sobre la verdad es algo supremamente conflictivo, ¿no? Y más en esta época. Yo me puse a pensar como un médico, ¿no? Que en esta época, sea el especialista que sea, todo el mundo le pregunta acerca sobre el COVID, ¿ok? Sobre qué es y todo eso. Pero si uno se pone a ver, hay literatura que no alcanzaríamos a leer. Es decir, si únicamente nos dedicamos a leer sobre el tema, nunca terminaríamos de hablar o de leer sobre lo que existe. Entonces, lo que tiene que hacer un especialista en el tema es confiar en otros. Es decir, se pone a hablar con aquellos que leen bastante y todo eso. Nosotros en el campo de la filosofía lo que hacemos es un autor en específico, ¿no? Ese autor en específico escribió cantidades de libros que de pronto no los podemos leer porque estamos abocados en otros temas. Entonces lo que hacemos es confiar en un especialista que se dedicó a estudiar 100% a ese autor o a ese tema determinado, ¿ok? En esa medida, lo que nosotros hacemos es confiar en la interpretación de otra persona y confiamos que esa persona, esa casa que pedimos prestado, sea muy acertada o cerca a la verdad, ¿ok? Pero también existe que nosotros no tomamos todas las verdades como tal, tomamos aquellas que más se acerquen a lo que nosotros pensamos. Es decir, de todas las interpretaciones que hay, yo veo alguna que se acerque a lo que considero que es la verdad y esa la tomo. En esa medida existen infinidades de planteamientos y existen también todas esas problemáticas porque cada quien cree tener como tal la verdad. Y obviamente tienen argumentos y todo eso, ¿no? Y la problemática de unificarle, de salir del conflicto como tal, ¿no? Entonces, muchas veces en el mismo hecho de hablar de verdad es hablar de conflicto, ¿ok? Entonces yo me pregunto, o sea, ¿hay alguna manera de salir de conflicto o simplemente hablamos de verdad y tenemos que vivir con el conflicto, ¿no? Y al fin termina siendo la objetividad, termina siendo subjetivizada por grupos pequeños y todo eso, ¿no? Entonces más bien es como dejar esta duda y ampliar más bien la duda y pues escuchar sus opiniones. Gracias. Gracias, Edilberto. Lourdes, ¿quieres responder? Bueno,
Solo diría, en el ámbito de la ciencia o de la medicina, si hay algo también es discusión. Imagino que allí, en cualquier lugar de cualquier prensa internacional, es decir, los modos como hemos obtenido información, hemos visto que había teorías muy distintas y que, o sea, muy distintas no, que había disputa, discusión, ¿no? Es decir, que tampoco en relación con la epidemia o con cualquier otra cuestión médica hay una única voz. El modo de crecer en el conocimiento de esas disciplinas también tiene que ver con prácticas, con experimentos, con pruebas, ¿no? Que generalmente se validan estadísticamente, o sea que tampoco es que sea que hayan encontrado la piedra, ¿no?, de la verdad médica y ahí la tienen y ahí todo el mundo la venera, no. Y creo que, y también uno puede ver como en los ámbitos de las ciencias experimentales, lo que también son tradiciones de investigación. En el campo de la filosofía también. Uno puede decir que por la limitación humana hasta ahora pues ha podido estudiar solamente más esto y lo otro, no todo, ¿no? Pero uno ha aprendido el oficio filosófico generalmente en alguna tradición y si ha tenido la suerte de que sea en una academia, en una universidad en la que le han sido capaces de mostrar distintas fuentes, ¿no?, de esa tradición, pues hombre, uno va bastante bien pertrechado. Y no se trata tanto de una cuestión, me parece a mí, ¿no?, de lo que coincide con lo que yo opino, sino aquello que está bien argumentado, etcétera, ¿no? Y en cualquier caso, y termino yo ahora para no alargarme más de la cuenta, ¿no?, en todos los ámbitos en los que se despliega el conocimiento humano, sean el de las ciencias experimentales o desde luego también de la filosofía, la verdad es siempre es estar en camino. Y, o sea, que haya ciertas cosas que las queramos afirmar o pensemos que podemos afirmarlas como necesarias o que de suyo son, no quiere decir que sean toda la verdad. Si hay algo que no casa bien con verdad es totalidad. Y, por tanto, me parece que esa finitud, ¿no?, o limitación de la verdad se da en todos los ámbitos, no solamente en el filosófico, y no es algo que le quita valor a la verdad, el que tengamos que seguir hablando y contrastando, sino que tiene que ver con la condición humana, ¿no?, que continuamente se pone, por así decir, de cero, pero apoyándose en una tradición para hacerse con el mundo, ¿no? Vale, yo solo añadiría a todo esto, con lo que estoy de acuerdo, es que Hilberto mencionaba el conflicto. Y claro, el conflicto, la diversidad de posiciones es también precisamente lo que a veces espolea, ¿no?, esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de acuerdos, que no es lo mismo que un consenso sin más, no son negociaciones, sino que es, como decía Lourdes en este momento, ese estar en la búsqueda, ¿no? La verdad es más bien camino, ¿no? Más que meta, ¿no? En muchas ocasiones. María Camila. Hola, no sé si primero estaba Jesús David. Sí. Bueno, Jesús David. Hola, ¿cómo están? Gracias por la magnífica reflexión que nos han regalado hoy. Bueno, mi pregunta es muy puntual. Dice Elías Canetti en Masa y Poder que el secreto se halla en la médula del poder. Los poderosos, parte de ejercer el poder significa también no revelar la verdad, la totalidad de la verdad. No revelar verdades en realidad. Parte de ejercer el poder en la realpolitik significa precisamente que la gente no está preparada para la verdad. Puede generar caos, inseguridad, convulsión. De cara a lo que ustedes han pensado en torno a la posverdad, hay un rostro de la posverdad que tal vez me gustaría que exploraran el día de hoy, aunque sea en breve, y es el secreto. El ocultar la verdad es una forma también de posverdad. Sería una pregunta. Y según a esto que se halla en los tuétanos y en la médula del poder y del ejercicio del poder, allí está el secreto, y sin el secreto no se puede gobernar o ejercer el poder. Gracias. Gracias. Bueno, yo digo dos cosas y luego tú puedes decir otra. No, sin más, es que mientras escuchaba pensaba que ya en el Tratado sobre la Mentira de Agustín, ¿no? O sea, hay esa idea de que la mentira es distinta de la falsedad. La mentira es voluntaria y además tiene el objetivo de engañar, ¿no? Y claro, un secreto implica muchas mentiras, ¿no? O sea, guardar un secreto implica decir muchas mentiras. Entonces, pues yo sí creo que hace parte digamos, de esta era de la posverdad, pero en realidad eso ha estado dentro del ejercicio retórico y el ejercicio político
desde siempre, ¿no? Platón se lo decía también a los sofistas, ¿no? Es decir, a mí me encanta un pasaje del Fedón donde Sócrates precisamente lo que viene a decir es que los sofistas saben lo que es la verdad, pero se lo guardan, ¿sí? Se lo guardan, saben lo que es el alma, pero aparentan no saberlo, ¿no? Porque eso les da poder. Entonces, efectivamente, el guardarse conocimiento, verdades, pues ha sido parte del ejercicio del poder desde siempre, diría yo, ¿no? No, aunque efectivamente ahora quizá está exacerbado, ¿no? Lourdes. Bueno, la verdad es que la cuestión es bien interesante, ¿no? Ciertamente la relación entre verdad y poder, pues bueno, desde Foucault ya también está ahí muy asentada y como muestra Claudia, en realidad esto lo descubrieron los primeros humanos cada vez que, ¿no? En torno al charco en el que peleaban por, ¿no? Por el agua. No eran ¿no? los griegos, pero bueno. No, eran antes que los griegos, ¿no? Pero hay dos cosas que me parecen bien interesantes y también Claudia lo mencionaba de pasada. Es verdad que o sea, nosotros, digamos, a lo que estamos comprometidos es a decir la verdad, pero no tenemos por qué decir todo lo que uno sabe o piensa. O sea, ahí hay, sin voluntad de manipular o de engañar, uno no tiene por qué contar todo lo que sabe. Entonces, también hay un ámbito del secreto que tiene que ver con la discreción, incluso con el respeto. Pero claro, o sea, aquí hay muchos temas y no voy a enredarme más, ¿no? Pero solo me parece que es interesante, que es verdad que en los últimos, pues quizás el último siglo, ¿no? Una de las demandas que se abanderó en muchos de los discursos políticos era el de la transparencia. Y también todos tenemos experiencia de que quizás o sea, no todas las decisiones, no todos los ejercicios de gobierno deben ser transparentes. O sea, no sé yo, hay un texto del amigo Byung-Chul Han, el de la sociedad de la transparencia, ¿no? O sea, esa también es una trampa. ¿Por qué tengo que ser transparente? Yo tendré que ser, en todo caso, sincero, leal, pero transparente. ¿Ante quién? ¿No? O sea, yo creo que hay algo que también merecería la pena dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no? Para no ver eso, ¿no? La transparencia como algo ya deseable, porque eso trae infinidad de problemas para uno mismo. O sea, no ya es que para el gobernante que quiere esconder, no, para uno mismo, ¿no? Y, no sé, y el secreto, pues también creo que tiene o sea, es algo valioso. Es algo valioso y no siempre implica, creo yo, ni afán de dominio, de poder, de imponer algo, ¿eh? No siempre, pero bueno. Muy interesante, ¿no? Y de hecho seguimos llamando secretarios, no solamente a los que nos llevan la agenda, sino también a personas que tienen puestos muy importantes de gobierno en diferentes organizaciones, ¿no? Y esperamos que mantengan el secreto de oficio. Y esperamos que mantengan el secreto. Que hablaran o sea, ¿no? Y que en las reuniones se hablara de tal manera que uno pudiera estar presente sin sentirse ofendido. O sea, todo eso, hasta en la vida cotidiana lo tenemos, ¿no? Sí, pero bueno. De acuerdo. Bueno, tenemos, ya se nos ha acabado el tiempo, pero teníamos a María Camila lista para una pregunta. Entonces... ¿Quizás puede hacerla? Sí, María Camila. Perdón, ¿ya me están viendo? No, viendo no. Pero te oímos. Wait. Es que esto... Ya. Ahora sí, en tu fondo ficticio. Está el fondo ficticio. Bueno, lo voy a dejar para no perder el tiempo. Hola Lourdes, hola Claudia. Me alegra mucho escucharlas. Ha estado súper interesante. Y bueno, me preguntaba más como por la relación entre realidad y verdad. Creo que todo el tiempo han pues tocado el tema de la realidad y de la verdad. Y quería saber qué pensaban si primero, antes de preguntar por la verdad y por la importancia de la verdad, tendríamos que preguntar primero por la realidad, ¿no? Como, ¿qué es la realidad o qué podemos considerar como real? Porque veo que ahí también puede estar como el meollo del asunto, ¿no? Como, pues si digo que esto es lo real, pues es que solo la física no es lo real, o lo físico, o lo material es lo real, entonces hay otros ámbitos que algunos consideraríamos como real que quedarían fuera y por tanto la verdad solo tendría cabida como dentro de eso que trataría la ciencia sobre lo físico. No sé, es como esa inquietud que tenía.
si primero tendríamos que pensar sobre lo real. Bueno, solo yo ahí sí que voy a ser breve ahora para dejarle a Claudia, que es un tema muy suyo también, ¿no? Pero si hay algo que también se dice de muchas maneras es la realidad. O eso que llamamos realidad es una mezcla, una combinación de muchos ámbitos de realidad. Y que nosotros, ya desde que venimos al mundo, tomamos indistintamente y solo diferenciamos en la medida en que bueno, desarrollamos el conocimiento o entramos en lo que podemos decir algún tipo de competencia técnica, pero ya con el mismo lenguaje, ¿no? Yo ahora, como sabe Claudia, tengo un sobrino de 4 años y lo que más me ha asombrado es que en cosa de 2 meses el niño ha pasado de no decir prácticamente nada y en todo caso nombrar las cosas con lo que son a utilizar el lenguaje para convencer. Entonces, o sea, no es consciente, pero eso es un salto gigantesco, ¿no? Porque haber descubierto que modos de construir frases cambian a las personas. Entonces, ¿qué tipo de realidad es la del lenguaje? Y sin embargo nos llega con la misma fuerza que el helado que nos tomamos o que a los padres a los que vemos o la reprimenda que lo que fuera, ¿no? Con la misma. Entonces, sí, muy bien. Desde luego, la realidad es lo primero con lo que tropezamos, pero no es algo de alguna manera con una única significación, ¿no? Sino al contrario, máximamente complejo. Cuanto más diferenciemos, llegamos a distinguir, más necesitaremos reconocer distintos estratos o modos de la verdad. Y luego manejarlos adecuadamente, pues también eso es una cuestión de inteligencia, ¿no? Pero a veces incluso de inteligencia natural, ¿no? Que, como digo, hasta un niño de 4 años yo veo que sabe, ¿no? Que no dice que el banco es una maceta, pero en cambio sabe que determinadas palabras influyen en el sentido y, por lo tanto, en la eficacia de lo que dice. Ya. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Yo, bueno, efectivamente quisiera decir muchas cosas. Me remitiría simplemente a que ya la tradición clásica, ¿no? Hablaba de ser y de verdad como trascendentales, ¿no? Es decir, sí, como que, ¿no? Como aquello que se convierte entre sí, ¿no? Es decir, hay una relación que no puede soslayarse, ¿no? Y por tanto la plurisignificatividad de la realidad, los diferentes ámbitos de realidad, la realidad que se me da, así como la realidad que creo, como la realidad que modulo, como es el caso del sobrino de Lourdes, pues todas esas realidades pues también implican, ¿no? Diversos modos de acceso a la realidad y por tanto de verdad, ¿no? Pero no abundaría más porque ya se nos ha acabado el tiempo y no queremos, o sea, más bien queremos que todos quedarnos con ganas de seguir discutiendo sobre la verdad y no aburrirnos más. Bueno, no nos hemos aburrido, pero no, quizás si nos quedáramos aquí, pues podría suceder aquello, ¿no? Muchísimas gracias a todos por participar. Eliana, te doy la palabra. Hola, ¿me oyen? Sí. Sí. ¿Y me ven? No. No, pues simplemente agradecerles a la profesora Lourdes, a la profesora Claudia por su acompañamiento en este espacio. Creo que ha sido un espacio de reflexión muy interesante que nos ha dejado, así como ustedes lo han dicho, con ganas de descubrir más este mundo. Gracias a los más de 110 personas que estuvieron conectadas y estén muy pendientes de los próximos webinarios que vamos a estar realizando. Profesora Lourdes, gracias por el esfuerzo de estar acá presente. Ha sido un placer. Y bueno, no siendo más, los despido y que tengan una excelente tarde. Bueno, profe Lourdes, usted ya de noche, así que a disfrutar y muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. A ver, Lourdes, si nos vemos en el campus próximamente. Eso espero. Ojalá que sí. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Chao.